Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Permarred. El día de hoy vamos a enseñarles una receta que está revolucionando la agricultura en toda América Latina y el mundo. Se trata del bokashi. Gracias a esta receta, muchos productores en toda América Latina y el mundo están viendo por primera vez la posibilidad de cambiar de un sistema de productos químicos venenosos a un sistema orgánico y natural que puede cuidar la tierra, sin perder sus cosechas y por lo tanto sus ganancias. El bokashi es una receta revolucionaria, muy fácil de preparar y que solo tarda 15 días de principio a fin. Además es muy barata y se puede hacer con recursos locales. En el video de hoy vamos a preparar cerca de 1 tonelada de composta aquí en nuestro terreno con la esperanza de que nos alcance para todo lo que queremos sembrar en esta temporada de lluvias que ya viene. Y vamos a mostrarles el proceso de cómo se prepara de principio a fin. Quédate con nosotros y aprende todo sobre esta receta maravillosa, el bokashi. En este video vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de la historia, el significado, los ingredientes, sus aportes, las formas de prepararlo y también las formas de aplicarlo. Si lo que a ti te interesa es directamente la preparación de la composta, puedes avanzar directamente en el video hasta la parte de preparación. ¿Y por qué deberíamos de preparar bokashi? Se estima que al año perdemos 24 billones de toneladas de suelo fértil y arable en el mundo. Una sola capa de 1 centímetro de tierra puede tardar entre 200 y 500 años en regenerarse en el lugar en el que esté. Con el crecimiento de la población mundial, la enorme demanda de alimentos y la conciencia de que requerimos alimentos más sanos, menos venenosos, el bokashi es una pieza clave para una nueva agricultura que pueda ser sostenible y permanente. Pero primero, vamos con un poco de historia. Bokashi es una palabra japonesa que no tiene una traducción demasiado clara, es algo poético y vago entre mosaico que se disuelve en la madera o materia desintegrándose. La traducción literal ha llegado a América como abono orgánico fermentado o cocido al vapor. Un poquito más adelante vamos a ver por qué hace esto. El bokashi se dio a conocer al mundo a través del doctor Teruo Hyoga en los 80s, que sacó una patente que existe ahora en más de 12 países de una composta casera. Por otro lado, Shogo Sasaki lo introdujo en los 90s a Costa Rica con un método revolucionario de agricultura, y más recientemente Jairo Restrepo, Nacho Simón y otros agricultores en Latinoamérica le han dado mucha fuerza. En el caso de Jairo Restrepo, tiene un par de libros que les recomiendo mucho, son muy buenos, los pueden ver en la descripción. Vamos con las ventajas del bokashi. Antes que nada, es muy rápida. Una composta normal tarda cerca de 90 días en fabricarse, mientras que el bokashi lo podemos tener listo en tan solo 14 días de principio a fin. Esto es posible porque es un abono fermentado. Por eso bokashi decimos que es cocido al vapor, porque de alguna forma toda esta mezcla se está fermentando en un tremendo vapor y por eso queda tan rápido. Además, los materiales son muy fáciles de conseguir y son muy comunes en el campo, por lo que puede ser muy barato y sencillo de armar. Por otro lado, los ingredientes son intercambiables. La receta se puede adaptar a distintas producciones agrícolas para utilizar los desechos de las mismas y cada campesino puede poner su creatividad y su talento para hacer su propia receta local. Es seguro de utilizar, no genera gases ni residuos tóxicos. Es fácil y sencillo de transportar, además es muy ligero. Puedes preparar la cantidad que necesites, desde un pequeño costal hasta toneladas. Todo depende de tu presupuesto, de tus recursos y de tu producción. El bokashi nos puede ayudar a regular los patógenos presentes en el suelo gracias a la gran diversidad de microbiología presente. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Por otro lado, la infraestructura necesaria es muy barata y muy sencilla dentro de nuestra finca. El bokashi en su proceso químico también genera fitorreguladores y fitohormonas que promueven el crecimiento de las plantas, así como relaciones de rizobacterias en las raíces que ayudan al fijamiento de nitrógeno y a la nutrición general de las mismas. Por último, el bokashi es una excelente oportunidad para poder transitar de una agricultura con venenos a una agricultura orgánica. El proceso para realizar esta desintoxicación y cambiar el programa de nutrientes duraría entre 1 y 3 años en la mayoría de las granjas. ¿Y cómo funciona el bokashi? El bokashi aporta sobre todo las 3 M's, que son muy importantes dentro de la agricultura regenerativa. La primera M, microbiología. Segunda M, minerales. Y por último, materia orgánica. Vamos a hablar brevemente de cada uno de estos. La microbiología es esencial para el suelo. Dentro de la tierra habitan bacterias, hongos, actinomicetos, protozoarios, levaduras y toda una gran variedad de seres microscópicos que ni nos imaginamos, en cantidades de millones y millones,
que habitan en la tierra y en las raíces de las plantas, conocidas como rizósfera. Toda esta actividad microbiana se encarga de mover, transportar, intercambiar, digerir y realizar toda una serie de procesos químicos que permiten que la planta pueda obtener sus alimentos. Se parecen bastante a nosotros, que no podemos digerir la comida si no tenemos una flora intestinal sana. De la misma manera, las plantas requieren de toda esta microbiología para poder funcionar normalmente. Cuando nosotros retiramos esta microbiología con pesticidas y agroquímicos, lo que hacemos es quitarle la capacidad natural que tienen las plantas y el suelo de absorber los nutrientes. Y es por eso que entramos en este círculo vicioso de tener que poner más agroquímicos y fertilizantes que sean solubles, porque las plantas ya no pueden digerirlas porque han perdido la microbiología. Vamos con la segunda M, los minerales. En la mayoría de los suelos agrícolas hemos perdido buena parte de nuestros minerales a través de la erosión y la lixiviación de nuestros nutrientes. Pero esto se puede recuperar. Piensa un poco, ¿de dónde vienen estos minerales? De la roca madre. Nuestro suelo se descompuso de una montaña, se hizo ese polvo y ahora está aquí. Cuando nosotros lo perdemos, lo primero que deberíamos hacer es voltear a ver nuestra roca madre. ¿Cuál es la montaña que está cerca? ¿De dónde vinieron los minerales? Y de esta forma podemos sustituirlos con ingredientes. Existe una gran variedad de ingredientes que podemos aplicar para remineralizar nuestras compostas y nuestros suelos, y vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Vamos con la tercera M, la materia orgánica. Esta aporta porosidad, estructura y filtración para el suelo. Además, es la fuente de alimento para la microbiología que poco a poco la va a ir descomponiendo, liberando los nutrientes que van a estar disponibles y van a ser de alta calidad para nuestras plantas, el suelo y la misma microbiología. Los ingredientes esenciales que vamos a utilizar en nuestro bokashi son materia orgánica con alto contenido en carbón, estiércol, carbón, melaza, harina de rocas, un inoculante microbiano y agua. Esos son los ingredientes esenciales que necesitamos para nuestro bokashi. Como mencionamos antes, algunos de estos se pueden intercambiar o podemos agregar otros. A algunas personas les gusta agregar también suero de leche o harina de rocas o de huesos. Los ingredientes intercambiables que podemos aplicar en nuestro bokashi dependen de la zona productiva en la que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en una zona productora de café, podemos usar las podas de las hojas, la cascarilla del café, así como las aguamieles que quedan como si fuera una especie de melaza. Si estamos en una zona platanera, podemos utilizar las podas, los tallos y las flores como parte de los ingredientes. Si estamos en una zona productora de maíz, todos los restos de la caña nos van a servir, así como los orotes. Si estamos en una zona ganadera, podemos aprovechar los estiércoles, la sangre y los huesos para hacer harina, así como las aguas de limpieza de los establos. Si estamos en una zona productora de pescado, podemos hacer harina de hueso y de pescado, así como aprovechar las vísceras. Hay muchos recursos, según la zona productiva en la que estemos, que se pueden aplicar para hacer un bokashi, que además son desperdicios, son gratuitos y pueden tener un reciclaje dentro del sistema. Vamos a hablar ahora sobre la preparación de nuestra composta. Hay algunos factores clave que debemos de entender muy bien para tener éxito y obtener una composta de alta calidad. El primero de ellos es la temperatura. A la hora que mezclamos nuestros ingredientes, la actividad microbiológica va a empezar a elevar la temperatura como si fuera una especie de calentamiento global, y alrededor de las 14 horas de que empezamos a preparar nuestra composta, deberíamos tener una temperatura de cerca de 50 grados centígrados. Si superamos esta medida, entonces la microbiología empieza a morir y no vamos a tener una composta de tan excelente calidad. Así que hay que tratar de mantenerla alrededor de los 50 grados. Una excelente forma de probar esto es con un termómetro. Si no tenemos el presupuesto o el acceso a un termómetro, podemos utilizar un machete. Sencillamente lo clavamos 1 o 2 minutos dentro de nuestra composta, después lo retiramos y lo tocamos. Si al tacto está demasiado caliente para dejar la mano, entonces ya nos hemos pasado y superó los 50 grados de temperatura. El siguiente factor que es esencial es la humedad. En relación a la pila total deberíamos de tener un 50-60% de contenido de humedad. Para probar esto, sencillamente tenemos que agarrar un puño de nuestra composta y apretarla. Si al apretarla se exprime y salen gotas, está demasiado húmeda. Si la sentimos y no se siente húmeda y está completamente seca, hay que incorporar un poco más de agua. Esto va a variar en el clima y condiciones en las que te encuentres, así de cómo prepares tu composta, por lo que cada día que la volteamos hay que estar revisando estos factores. El tercer factor que es muy importante es el tamaño de las partículas. Si utilizamos partículas muy grandes de carbón o de cualquiera de los elementos, la microbiología no tiene suficiente superficie para poder desintegrar los elementos.
Si las partículas son demasiado pequeñas, corremos el riesgo de que se compacte y perdamos el oxígeno. Nuestra composta necesita una buena oxigenación para que las bacterias aerobias puedan vivir dentro de ella. Estas consumen el oxígeno y cuando este se termina, empiezan a aparecer bacterias anaerobias, causantes del mal olor y de elementos que no queremos dentro de nuestra composta. Es por eso que para proveer de oxígeno y fomentar la microbiología aerobia dentro de nuestra composta, la vamos a estar aireando y volteando todos los días. Otro factor muy importante es la relación carbono-nitrógeno. No es tan sencillo de entender hacia la primera, pero lo que tenemos que encontrar es un balance entre la cantidad del elemento nitrógeno y la cantidad del elemento carbono dentro de nuestra composta. El nitrógeno es aportado, como dijimos antes, principalmente por el estiércol, mientras que el carbono es aportado principalmente por la materia seca. La relación tendría que ser de 25 partes de carbono a 35 partes de nitrógeno. Esto puede parecer un poco difícil de entender al principio, pero conforme uno va realizando compostas, va entendiendo esta relación. Lo que pasa si tenemos muy poco carbono es que el nitrógeno se volatiliza y lo perdemos, así como parte de la nutrición de nuestra composta. Si tenemos demasiado carbono y poco nitrógeno, entonces el proceso se va a desacelerar y no vamos a poder obtener nuestra composta en 14 días. Los efectos específicos del bokashi en nuestro terreno pueden variar según el tipo de inoculación que hayamos realizado, y ahí es donde se encuentra buena parte de la ciencia de esto. Sin embargo, no hay que ser científico. Cualquier campesino puede aplicar los principios de observación y experimentación para obtener los mejores resultados para su producción. Bueno, esa es toda la teoría que tenemos por hoy. Vamos a cambiarnos con nuestra ropa de trabajo y vamos a preparar 1 tonelada en nuestra propia receta de bokashi. Y bueno, para hacer una composta de este tamaño, seguro van a necesitar ayuda. Así que llamen a algunos amigos suyos, como en este caso nuestro amigo Valentino, y vamos a darle. Para preparar nuestro bokashi, vamos a ir aplicando en capas los siguientes ingredientes. Primero colocamos una capa de hojas de cerca de 30 centímetros. El siguiente ingrediente va a ser una capa de 30 centímetros de estiércol. Después vamos a colocar una capa de 5 centímetros a 10 centímetros de carbón, de preferencia quebrado. Mientras vamos poniendo las capas, regamos constantemente para obtener una humedad homogénea en toda la mezcla y que nuestra composta esté igual de húmeda en todas partes. Después vamos a colocar una capa de 20-30 centímetros de tierra. Luego vamos a colocar 1 centímetro, tal vez hasta un poco menos, de harina de rocas. Vamos a incorporar la melaza diluida en agua y agregar un poco de levadura entre tanto y tanto. Vamos haciendo capas hasta alcanzar la altura y el tamaño deseados. Estos pueden variar según el espacio que tenemos y sobre todo la cantidad que vamos a producir. Recomienda que sea máximo 2.5 metros de ancho y 1.4 metros de altura. Esto para mantener una temperatura adecuada y para que no haya un exceso de oxigenación. Una vez que apilamos todos nuestros ingredientes en capas, vamos a dejarlo reposar y al día siguiente, dentro de 2 días, cuando esté listo para voltearse, entonces vamos a ir mezclando los ingredientes. A partir de ahí, cada vez que lo volteemos día con día, se van a ir revolviendo cada vez mejor. Y bueno, gente, eso es todo. Hemos terminado nuestra composta el día de hoy. Y no van a terminar limpios, se los prometo. Pues sí, es trabajo duro. Recuerden que siempre contar con un vecino, con un amigo que les ayude a esto, o varios, para que esto se haga mucho más ameno y para que sea posible. Es trabajo duro realmente. Y bueno, esto apenas empieza. Ahora vamos a dejar que se fermente por 2 o 3 días. Vamos a ir revisando la temperatura todos los días para después voltearla todos los días durante 15 días. De esa forma podemos obtener una composta de excelente calidad en tan solo medio mes. Así que por aquí nos estaremos viendo todavía. Ya han pasado 2 días desde que hicimos nuestra composta y está lista para voltearse. Para saber que su composta está lista, basta con destaparla y revisar la temperatura. Vamos a meter la mano bien dentro de la composta y si adentro ya está suficientemente caliente, si ya sienten una temperatura que realmente es una diferencia, como una taza de té, unos 40 grados, entonces ya levantó la actividad microbiana y está lista para voltearse. En este caso,
aquí en Tepoztlán, que hace mucho calor, también ya se secó. El ambiente está muy seco y ya no tiene humedad, entonces vamos a necesitar incorporarle agua con esta primera vuelta. Recuerden que no hay una receta exacta para ningún tipo de composta, y aunque ya presentamos antes cómo funciona el bokashi y cuáles son los ingredientes básicos, estos pueden variar ligeramente, así como la preparación que haga cada quien, las cantidades y sobre todo el clima en el que te encuentres. Recuerda que es muy importante taparla, es muy importante que no le caiga humedad de más. Y bueno, esta composta tardó 2 días, podría tardar un poco más, un poco menos, pero está lista para voltearla, así que vamos a ello. Voltear nuestra composta todos los días no es una tarea sencilla. Es por eso que Valentino ha vuelto a ayudarnos el día de hoy. Y primero va a ayudarnos con el agua para irle humedeciendo mientras la volteamos. La herramienta más cómoda, más útil, más práctica es esta, un buen trinche, un buen pieldo como este, para irle dando la vuelta porque no se atora y podemos hacer fuerza desde la cadera y ahí sencillamente ir dando vuelta, ir levantando, y de esta manera estamos poniendo oxígeno dentro de nuestra composta para la microbiología y además estamos mezclando los ingredientes. Entonces, conforme la vayan volteando, vamos a hacer un recuadro del mismo tamaño de la composta que tenemos a un lado. Esa es la forma más sencilla, más eficiente, y al mismo tiempo irle incorporando el agua. Recuerden, ustedes tienen que ver cómo está su composta, tienen que observarla cada vez que la voltean para ver si le hace falta algo, si le sobra algo, y entonces corregirla y obtener el mejor resultado. Vamos a voltearla. Conforme la vamos volteando, aquí ya vamos más o menos a la mitad. Aquí se puede ver la pila nueva. Hay que irla aplanando para otra vez hacer una especie de meseta. Recuerden, es muy importante que la composta no quede demasiado alta ni demasiado baja. Demasiado alta sería más de 1,5 metros, 2 metros, porque entonces la temperatura que va a alcanzar dentro es demasiado alta. Si es más baja, en ese caso la temperatura no levanta lo suficiente. Así que más o menos 1 metro, 1,5 metros es la mejor altura que pueden tener para su composta. Este proceso de estarla volteando la vamos a repetir durante 15 días. Amigos, amigas, recuerden, ya saben, haciendo composta obtienen mucho suelo fértil y además se evitan ir al gimnasio. Bueno, gente, estamos aquí 6 días después de que comenzamos nuestra composta. Acompáñenme a ver cómo va. La hemos estado volteando ya 3 días y vamos a ver cómo se ve esto. ¡Wow! No sé si esto salga en la cámara, pero aquí pueden ver cómo está el bokashi en su descripción literal, cociéndose al vapor. Vamos a entrar un poquito más al interior de nuestra composta. Siempre en la parte de adentro es donde ocurre la mayor actividad microbiana. Aquí todavía sigue algo húmedo y podemos empezar a ver todas las micorrizas, todos los hongos que están aquí dentro, descomponiendo ya toda nuestra materia orgánica. Si recuerdan, al principio se veía un montón de hoja que ahorita ya prácticamente está descompuesta. En unos 6 o 7 días más tendremos nuestra composta lista. Estamos ahora en el día 8 de voltear nuestro bokashi y queremos enseñarles cómo va este proceso. Es impresionante la cantidad de microorganismos que han poblado esto. Está bien caliente. Ya no huele nada mal, ya no huele el estiércol. El piloncillo también ya no huele, pero sí queda un poco de olor dulce. Ya vemos que en gran parte se está volviendo tierra y que de la materia que todavía queda más o menos conformada, tienen todas estas hifas, estos hongos microscópicos que en la cámara verán como algo blanco, que son millones y millones y millones de microorganismos, todos descomponiendo la materia orgánica.
comiéndose toda la celulosa presente en las hojas, en las ramas, y haciendo esta especie de sopa donde todos los elementos se mezclan con los minerales, con la microbiología, que uno realmente se empieza a dar cuenta de la magia de esto y de que todo el trabajo que uno pone al final sí reditúa. El otro momento clave es cuando echemos ya nuestra mezcla con las plantas, porque ahí puedes ver la otra mitad de la magia. Pero aquí ocurre ya una buena parte del proceso. Realmente transformador. Todos deberíamos hacer composta alguna vez. Aquí estamos a un mes de que comenzamos este video para enseñarles el resultado de nuestro bokashi. Al principio hablamos que el bokashi tarda cerca de 15 días en prepararse de principio a fin, y esto puede ser cierto en algunos casos, sobre todo en los que usas los ingredientes estándar, es más controlado, y en el de mucha gente que prefiere voltearlo 2 veces al día al principio. Eso también es válido. A nosotros no nos importaba tanto esa eficiencia. Como vieron, nuestros ingredientes son ligeramente distintos y lo vamos haciendo un poco, pues, al tacto, ¿no? Quiero mostrarles cómo quedó nuestro bokashi después de un mes de estarlo volteando. No todos los días, al principio sí lo volteamos cada día, y después de los 15 días, cada segundo, cada tercer día. Todavía está un poco caliente, sigue teniendo esta actividad microbiana. Yo creo que lo voy a voltear todavía un par de semanas cada tercer o cuarto día, pero ya está listo para aplicarse en pequeñas cantidades. Vamos a verlo. Podemos ver que en nuestra pila ya se disolvieron, se desintegraron casi todos los ingredientes, y tenemos como resultado algo bastante homogéneo, que sin embargo cuando nos acercamos vemos que tiene una diversidad enorme de tipos de partículas, de materia orgánica, de pequeños minerales. Si tuviéramos un microscopio veríamos miles de millones de pequeños seres ahí moviéndose. Incluso viéndolo así de cerca se pueden ver algunos de los más grandes. Está todavía un poquito tibia y el aroma ya es como de suelo de bosque y un poco dulce. Y así es como debería de oler un bokashi. Entonces nuestro bokashi está listo para aplicarse. Todavía podríamos cernirlo si tuviéramos algún cultivo que quisiéramos que tenga la composta muy fina, por ejemplo para los semilleros. Pero en este caso vamos a dejar todas las ramitas, los restos de materia orgánica, porque aportan estructura y son un banco de futuros nutrientes para el suelo. Hay algunas problemáticas que pueden surgir cuando estamos haciendo nuestra composta o bokashi. Vamos a hablar brevemente de ellas. Si el montón no está levantando suficiente temperatura, es muy probable que le falte agua para que pueda realizar los enlaces químicos dentro de la composta. De la misma manera, podría faltarle una fuente de nitrógeno, como el estiércol. En ese caso, recomendamos hacer la prueba del puño, ver si le hace falta agua, y en caso de que no, también agregar un poco más de estiércol o de una fuente de nitrógeno que pueda acelerar el proceso bacteriano. De la misma manera, si de repente vemos que hay hormigas dentro de nuestra composta, probablemente le hace falta agua o suficiente temperatura para que ya las repela. Otras cosas que podemos ver en nuestras compostas es si llega a oler mal, como algo podrido, lo más probable es que ya no tenga oxígeno, por lo que hay que voltearla más y tal vez disminuir la cantidad de agua o aumentar la cantidad de carbono. También puede ser un exceso de nitrógeno. Todo esto hay que irlo viendo conforme la preparamos. Si la temperatura baja muy drásticamente, empieza a oler mal, lo más probable es que tenga un montón de agua y haya que añadir un poco más de carbono. La observación es fundamental y clave para este proceso porque no hay recetas universales. Según el sitio en el que nos encontremos y las condiciones que tengamos, esto puede variar ligeramente, por lo que hay que estarla viendo diario, monitoreándola y tomando decisiones sobre cómo la vamos a manejar para obtener una composta de excelente calidad. Como mencionamos antes, esta nos tardó como un mes en prepararse, pero es una cantidad bastante considerable y nos va a alcanzar perfectamente para todo lo que necesitamos sembrar en esta temporada. Una vez que nuestro bokashi está listo y ya no está levantando temperaturas altas, podemos guardarlo tal vez en algún almacén, en barriles, en sacos, para que nos dure lo más posible. En los primeros 6 meses después de que lo preparamos es el mejor momento para aplicarlo. En este caso lo vamos a aplicar ya de una vez porque es cuando tiene más actividad, materia orgánica y no tenemos un lugar para guardarlo. Recuerden siempre guardar un poquito de su bokashi para comenzar el siguiente bokashi como ingrediente inoculador. La cantidad de bokashi que vamos a aplicar en nuestro terreno depende de las condiciones que el mismo tenga. Si es un terreno que está muy erosionado, que ha sido tratado con químicos y necesita una regeneración fuerte, entonces vamos a aplicar entre 4 y 5 kilos por metro cuadrado al principio. Lo aplicamos 15 días antes porque tarda este tiempo en empezar a surtir los efectos.
Entre más maduro esté nuestro bokashi, corremos menos riesgo de que pueda quemar nuestras plantas o generar demasiada actividad microbiana. Cuando lo vamos a aplicar en un suelo ya un poco más fértil, más regenerado, podemos aplicar la mitad de esta cantidad una vez al año, que pueden ser 2 a 3 kilos por metro cuadrado. Cuando estamos produciendo árboles frutales, vamos a aplicar medio kilo, 400 gramos, 3 veces al año, sobre todo en las etapas de floración, de crecimiento vegetal y de producción de frutos. Cuando son nuestros jardines o plantas de ornato, podemos aplicar entre 2-3 kilos al año, repartido en 3 momentos del año también. La idea de utilizar bokashi es que cada aplicación requiera un poco menos, por lo que con el paso de los años necesitaríamos aplicar menos cantidad. Cuando utilizamos bokashi en cultivos anuales, como maíz, sorgo, soya y cualquier gramínea o grano, es necesaria una segunda aplicación cuando el cultivo ya se está desarrollando, que puede ser igual más o menos la mitad de lo que pusimos la primera vez. Otro detalle muy importante es que al aplicar nuestro bokashi lo volvamos a tapar con tierra o con mulch, paja, alguna cobertura vegetal, porque si no el sol destruiría nuestra microbiología y muchas de las propiedades que hemos logrado en nuestra composta. Otro detalle muy importante es que como la composta está muy viva, muy caliente o tiene microbiología, no la pongamos directamente en las raíces o en el tronco de nuestras plantas, de nuestros arbolitos, de nuestros cultivos, porque podría quemarlas, hacerles daño, enfermarlas. Se recomienda colocar el bokashi a unos 20-30 centímetros de las raíces. Esto se puede hacer haciendo una dona alrededor del árbol o entre los surcos también del cultivo, o como mencionamos antes, aplicando el bokashi 15 días antes de la primera siembra. Otra manera de hacerlo es remover la capa vegetal que ya tengan nuestros cultivos, aplicar 2 a 3 centímetros del bokashi y después colocar un poco más de tierra y la cobertura vegetal encima. De esta forma el bokashi va a poder penetrar, los nutrientes se van a infiltrar en el suelo y va a mejorar muchísimo nuestras camas de cultivo. Bueno gente, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que ahora tengas herramientas para regenerar tus suelos, para producir tus cultivos de la mejor manera, de manera orgánica, a un muy bajo costo. Y por favor, si tienes algún comentario, duda, quieres compartir nuestra experiencia con el bokashi, por favor, déjanos un comentario aquí en nuestro canal. No olvides suscribirte. Si te interesa esta información, compártela con quien creas que le puede llegar a servir. Y nos vemos muy pronto en otro episodio. Muchas gracias.